Buenos días, mis estimados hermanos y demás oyentes. Bienvenidos a una nueva reflexión basados en las Sagradas Escrituras. Y para esta oportunidad lo vamos a hacer a partir del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, los versículos 13 al 18. Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículos 13 al 18, que dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amado Dios, muchísimas gracias por tu misericordia en este día. Ilumínanos a través de tu Santo Espíritu para escudriñar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Es evidente que la carta responde a inquietudes de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y una de las inquietudes y preocupaciones que evidencia la carta que se estaban dando era la pregunta de ¿qué pasa con los muertos? Sucede que empezaron a morirse los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y empezaron las preguntas: ¿qué pasa con los muertos? Esta es una pregunta que la humanidad se ha hecho. Desde luego, es una pregunta existencial. ¿Qué pasa con los muertos? Muchas teorías se han dado en las respuestas. Que el alma se va al cielo, que están aquí, que están en el purgatorio, que están en el limbo, bueno, etcétera, etcétera. Pero las respuestas son las respuestas de la mente humana, no de la palabra de Dios. Y aquí tenemos una respuesta de la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Nosotros creemos que la Biblia fue escrita por hombres, sí, como Pablo, pero inspirada por el Espíritu Santo, o sea, es palabra de Dios. Y dice, en primer lugar, Pablo les dice: no quiero que se pongan tristes, como los que no tienen esperanza acerca de los que murieron. El versículo 14 es la respuesta a la pregunta: ¿qué pasa con los muertos? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, así quiere decir que así como resucitó, Él traerá a resurrección a los muertos. La respuesta de la Biblia frente a la pregunta de la muerte es la resurrección. Porque cuando el ser humano está muerto, pues eso significa que está muerto. Porque si creemos que está muerto pero que a la vez vive, entonces ¿qué? Entonces no está muerto, está viviendo. El ser humano, cuando está muerto, deja de existir. Es mortal, no es inmortal. Porque la paga del pecado es la muerte. El ser humano debe morir verdaderamente, no en apariencia. Muere, deja de existir. Pero ¿cuál es la esperanza? Dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a los que murieron en él. Y luego les dice, y yo les voy a decir algo. Dice: por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí hay que explicar algo. Los apóstoles y los hermanos de la iglesia primitiva, estamos hablando de Tesalónica en este caso, pensaban que Jesús volvía al fin de los primeros 100 años, o sea, al fin de ese siglo primero. Porque el Señor siempre utilizaba la frase: yo volveré al fin de los siglos, o al fin del siglo, cuando esta generación pase, decía. Y la iglesia se tomó muy literalmente las palabras y lo entendía como el fin del primer siglo. Por eso fue que cuando los hermanos ya los más antiguos empezaron a morir, y ya se aproximaba el fin del siglo primero, empezaron a decir: bueno, el Señor no viene, ¿y qué pasa con los muertos? Pablo les dice: hay quienes todavía no habremos muerto cuando Jesús vuelva. Él lo dijo para su tiempo, pensando que ellos murieron pensando que Jesús volvería al fin del primer siglo. Llevan 20 siglos y Jesús no ha regresado. Y no porque no sea cierto, sino porque estas palabras se tenían profecía para más allá de la mente de los apóstoles. Y sí es cierto que cuando el Señor venga, hay vivos. Pues no está Pablo ya vivo, porque Pablo murió, pero hay vivos.
Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero que le pongamos mucho cuidado a los versículos 15 y 16, porque el versículo 15 y 16 está viniendo de a la venida del Señor. La venida significa la parusía, o sea, la aparición del Señor. Habla de la venida del Señor. Y luego la resurrección. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ha venido hablando de la venida y la resurrección, la venida y la resurrección de los muertos. Y luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Les dije que le pusiéramos mucha atención a los dos versículos que preceden el versículo 17, porque resulta que aquí viene uno del versículo de donde sacan un tema que es muy creído hoy, es el famoso arrebatamiento. Y esta es la base de donde toman más otro versículo de Apocalipsis mal interpretado sobre el arrebatamiento. Miren el texto, miren el contexto. El contexto está diciendo de que cuando el Señor venga habrá resurrección de muertos. Y luego dice, y luego los que vivimos seremos transformados, dice en otra parte, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Está hablando de la venida del Señor a resucitar a los vivos y a los muertos. No está diciendo que viene, como dice el arrebatamiento que se enseña hoy, que viene y se lleva a la iglesia. No, viene una sola vez, no viene varias. Y viene a resucitar a los muertos. Y es donde dice que los que estaban vivos pues serán arrebatados. En otra parte dice serán transformados. De manera que es el equivalente, más bien será transformado su cuerpo mortal en cuerpo inmortal. Eso es lo que está diciendo. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La Biblia en todo el tiempo soporta, desde el Génesis, de que hay resurrección de muertos y que habrá cielo nuevo y tierra nueva. No hay arrebatamiento y este texto no está hablando de eso. Miren el contexto. Eso pasa por interpretar los textos fuera de su contexto. Está hablando de la venida, de la parusía, y está hablando de la resurrección de los muertos. Y donde dice, los que vivimos seremos arrebatados. El arrebatamiento supuestamente que hoy se enseña, no enseña eso. Dice es que Cristo viene y se lleva a la iglesia y después viene la gran tribulación. Cosa que no tiene ningún soporte bíblico y es una mala interpretación. Es un manejo equivocado y manipulado de los textos bíblicos, sobre todo este y un texto o dos textos en Apocalipsis. La doctrina del arrebatamiento no tiene base bíblica, tiene una mal interpretación. Pero no nos interesa eso. Lo que nos interesa aquí es saber qué pasa con los muertos, que van a resucitar. ¿Qué pasa con nosotros cuando muramos? Que vamos a resucitar. Esa es la respuesta de las Sagradas Escrituras a la pregunta sobre qué pasa con los muertos. Habrá resurrección. El apóstol Pablo le dedica en 1 Corintios todo un capítulo 15 bien largo a hablar de la resurrección. Igual aquí, igual en el apóstol Juan en el capítulo 5, igual se vio el valle de los huesos secos en Ezequiel, y toda la Biblia habla de la resurrección de los muertos. En Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la esperanza del cristiano? No es el arrebatamiento. La esperanza del cristiano es la resurrección de los muertos. De que nosotros vamos a resucitar, porque pues quizás cuando el Señor vuelva, no sabemos cuándo, eso no lo sabe nadie. Nosotros ya estamos muertos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que vamos a resucitar. Es una falta de escudriñar todas las Sagradas Escrituras y no tomar versículos fuera de su contexto. Pero, no, como digo, el debate de arrebatamiento no es lo que interesa. Aquí es la esperanza que tenemos y la esperanza que Pablo daba a la iglesia de Tesalónica sobre qué pasa con los muertos, que van a resucitar. Nuestros seres queridos que ya murieron, que ya no tenemos con nosotros, que o por cremación o porque han pasado años desde su muerte y ya se hicieron tierra, polvo, van a resucitar. Esa es la razón de ser de la fe cristiana. La razón de ser de la fe cristiana no es el arrebatamiento, que no tiene nada de cierto, es la resurrección de los muertos y la vida eterna. ¿Qué pasa? Los que creyeron en el Señor Jesús cuando resuciten tendrán vida eterna. Los que no, condenación. Lean a Juan el capítulo 5. Y Juan en el capítulo 6 le dedica también, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Lo repite como 6 veces en el texto del capítulo 6. Y muchos otros textos de otros escritos del Antiguo Testamento hablan de la resurrección de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Por eso creemos que no vamos a permanecer para siempre muertos, porque ya está vencida la muerte, está vencido el pecado, la muerte y el diablo, y tenemos la victoria en Cristo. Y San Pablo nos dice que en la resurrección traeremos un cuerpo semejante al Jesucristo, o sea, un cuerpo glorificado, ya no sujeto a la corrupción, o sea, al pecado y a la mortalidad, que es la consecuencia del pecado.
Por ahora somos mortales, no inmortales. Aquellos que creen que uno cuando vive hay algo que sigue viviendo, están diciendo que la Escritura es mentirosa, porque la Escritura dice que nosotros somos mortales. Si siguiéramos viviendo después de la muerte seríamos inmortales. Entonces no creamos eso y le escudriñemos las Escrituras con cuidado, porque hoy se cree más lo que se dice especulando que lo que es cierto. No hay arrebatamiento, eso no es cierto. La esperanza y la respuesta de la Biblia a la esperanza de los cristianos, de la fe cristiana, frente a qué es la muerte y qué pasa con los muertos, es la resurrección de los muertos a la segunda venida única que hará visiblemente, eso lo dice Hechos de los Apóstoles y muchos otros textos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que habremos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados quiere decir transformados. También otra parte dice, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, dice San Pablo. Entonces, tengamos cuidado con no mirar las Escrituras, pero sí creer todo lo que nos dicen, porque la doctrina es muy común y se predica en muchas partes. Y hasta estudios hay, yo no sé si basados en qué, pero los hay. Pero ese no es el tema es que nosotros tenemos la esperanza en la resurrección. Y por eso tenemos que creer, porque si no creemos, vamos a resucitar, todos van a resucitar, buenos y malos, o sea, creyentes y no creyentes. Pero los unos resucitan para la vida eterna, los creyentes, porque fueron salvos, fueron perdonados y justificados, y los que no para condenación. Ese es el punto que nos debe preocupar. Por eso la invitación del Evangelio es a creer en este mundo, porque en el momento de la resurrección ya no hay oportunidad de salvación. No resucitamos para ser perdonados, resucitamos para ir al juicio, los que no creyeron, porque la diferencia es el que cree y el que no cree. El que cree será salvo, dice el Señor Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Esa es la esperanza, mis hermanos, de la resurrección. La respuesta que la Biblia da a qué pasa con los muertos es esa. Dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, eso es la fe, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, a los que durmieron en él. Oremos. Amado Dios, gracias por la esperanza de la resurrección. La muerte en verdad nos aterra, nos asusta, nos da miedo. Se han muerto nuestros seres queridos y no los hemos vuelto a ver, y una tristeza embarga nuestro corazón, porque es normal. Pero debe a la tristeza sobreponerse la bienaventurada esperanza de la resurrección, que es una realidad. Que así como todos morimos, todos vamos a resucitar. Así como decimos, lo único que hay seguro es la muerte, que eso es la mitad del tema, debemos decir también lo único que hay seguro es la resurrección de los muertos. Ayúdanos, Señor, para que permanezcamos firmes en la fe y seamos salvos. También, Señor, para que aquellos que no creen podamos, mediante la fe y mediante la obra del Evangelio, por el poder de Dios, que vayan al arrepentimiento y sean salvos y resuciten para la vida eterna. Padre, guárdanos siempre. Gracias por tu bendición y gracias por esta linda esperanza. Por Cristo Jesús. Amén.